Ariel Ábalos. Buenas tardes, ingeniero. Ariel Ábalos. Ariel, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. Muy bien. ¿Qué energías participan en el movimiento oscilatorio? La energía cinética y la energía potencial. Bien. ¿De qué depende la energía potencial? ¿Se acuerda de la fórmula? E igual. Sí. Un medio por constante K por X cuadrado. Muy bien. Al cuadrado. Un medio es constante, K es constante, entonces la energía potencial depende de X. Y X es la posición. Depende de la posición. Bien. ¿En qué se mide la energía cinética? En joules. Perfecto, así es. ¿Por qué la ley de Hooke lleva signo negativo? Porque es opuesta al movimiento. Bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Cuando se perturba un medio físico, ya sea gaseoso, líquido, sólido, en las partículas se genera un movimiento oscilatorio y las partículas transmiten su energía a otras partículas y así se produce un movimiento ondulatorio. Muy bien. ¿Cómo es la ecuación de la onda mecánica? Y igual. Amplitud. Por seno. Por seno de la frecuencia. K por X menos B, número de onda por X y frecuencia menor por tiempo. Diga, por favor, 3 principios éticos. El primero de relaciones, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia, está en Mateo 7:12. El segundo, el deber de los hijos. El primer mandamiento que ha acompañado de una promesa dice lo siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Eso está en Efesios 6, del 2 al 3. Y el tercero sería la clave del éxito, que dice: nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que así tengas éxito en todo lo que hagas. Eso está en Josué 1:8. Muy bien. ¿Qué significa tu nombre, Ariel? No sabría decirle, ingeniero. Por favor, averígualo. Te voy a preguntar en el segundo parcial qué significa tu nombre, Ariel. Nada más. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Beatriz Colque. Beatriz. Rudy Gallardo. Rudy Gallardo. José Weimar Guzmán. Aquí estoy, presente. Ahorita prendo mi cámara, espérenme que estoy acomodando. Y ya, ahora sí. Muy bien. José Weimar Guzmán. Sí, sí. Indique 3 ejemplos de movimientos oscilatorios. Movimientos oscilatorios. Podría ser la vibración de una cuerda, de una guitarra, las ondas sonoras y el movimiento de las olas del mar. Ya, muy bien. Y de movimientos oscilatorios. Son los oscilatorios. Ya. El péndulo simple, el resorte helicoidal y el péndulo de torsión. Bien. Indique
las fórmulas de las tres leyes del movimiento de Newton. La fórmula, de la primera ley es la suma de todas las fuerzas, es la ley de inercia, es igual a cero. La segunda es ley fundamental de la dinámica, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la tercera es cuando se realiza una fuerza, se genera una reacción igual en sentido opuesto, pero la fórmula no sabría cómo expresarla. Muy bien. ¿Qué fuerza origina el movimiento oscilatorio en el péndulo simple? El peso del cuerpo que oscila. Más o menos. Con más precisión. Sería la masa del cuerpo por la gravedad. Es el peso. Es la componente del peso. Masa del cuerpo Eso. por gravedad por el seno del ángulo θ. Ah, Es sí, la por el seno del componente ángulo del peso. sí. Bien. Diga la fórmula de velocidad del movimiento oscilatorio. V igual. La velocidad es igual a la amplitud por la frecuencia angular por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Perdón, por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Muy bien, coseno, muy bien. ¿Cómo se clasifican las ondas mecánicas? Se clasifican por su dirección de propagación. Podrían ser unidireccionales, bidireccionales y tridireccionales. ¿Ejemplo? Muy bien. Weimar, 3 principios éticos. El primero es de relaciones, que dice que tratemos a los demás como quieren que nos traten a nosotros, porque eso nos manda la Biblia. Está en Mateo 7:12. El segundo es el deber de los hijos con los padres, que nos dice que el primer mandamiento con promesa es que obedezcamos y cuidamos a nuestros padres y a nuestras madres, para que nos vaya bien y vivamos mucho tiempo más sobre la tierra, que está en Efesios 6:2 y 3. Y el tercero es cuida tu mente, dice, por sobre todas las cosas, cuida tu mente porque esta es la fuente de la vida, que está en Proverbios 4, verso 23. Muy bien. Weimar, nada más, hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Alexander Martínez. Pedro Leonardo Arias. Presente, ingeniero. Muy bien. Pedro Leonardo Arias. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es el punto de equilibrio que puede ser simple o completo. O sea, es de un resorte. Ya. ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? La velocidad. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración es una magnitud vectorial que nos indica una variación de velocidad por una unidad de tiempo. Muy bien. Diga la ecuación de aceleración en el movimiento oscilatorio. A igual. No supera eso, sí, ingeniero. Ya. ¿Por qué se llaman ondas transversales? Ya. Diga 3 principios éticos.
la clave del éxito. Nunca dejes de leer el libro de la vida, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que haces. Eso está en Josué 1 al 8. Después, cuida tu mente y sobre todo las cosas, porque es la fuente de la vida. Y está en Proverbios 4 al 23. Y trascendente, si no me equivoco, sí, que dice, más a todos los que recibieron, que a los que creyeron en su nombre, les dio su potestad a ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1 al 12. Muy bien, Pedro. Nada más. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Milenka Rojas. Milenka Rojas. Digan cuáles son las tres leyes, cuáles son las tres leyes del movimiento de Newton. Ya, la primera ley de Newton es la ley de inercia. Cuando un cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras no actúe una fuerza sobre él. Y la fórmula es, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. La segunda ley de Newton, su fórmula es la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. La tercera es la ley de la acción y la reacción. Cuando a cada acción le corresponde una reacción. Muy bien, muy bien. Diga la ley de Hooke. Cuando se estira o comprime un resorte, se origina una fuerza recuperadora que es proporcional al desplazamiento y contraria al movimiento. La fórmula es, la fuerza es igual a menos K por X. Muy bien. ¿Qué significa que la fuerza es proporcional al desplazamiento? Significa que la fuerza depende de esta, es decir, que si aumenta el desplazamiento, aumenta la fuerza, y si disminuye, esta también disminuye. Bien. ¿Por qué se llaman ondas transversales? Porque las partículas se mueven de forma paralela a la dirección de propagación. Ondas transversales. Sí, se mueven de forma paralela a la dirección de las ondas, a la propagación de la onda. Perpendicular sería. Las paralelas son longitudinales. Ya. Tres principios éticos. El primer principio ético, el de relación, traten a los demás como quieran que los traten, porque esto nos enseña la Biblia, Mateo 7:12. El segundo es de como la manera de ser y de pensar. Y no vivan ya como vive el mundo, sino cambien de manera de ser y pensar, para que así puedan saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. Romanos 12:2. Y el último, de cuidar la mente, que se encuentra en Proverbios 4:23, que sobre todas las cosas guarda tu mente, porque esta es la fuente de la vida. Muy bien. ¿Algún otro versículo de la Biblia que usted sepa? El de Josué 1:9, o también el de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo puede explicar eso? Claro. Este versículo nos habla sobre que Dios ama tanto al mundo que
entregó a Jesús, que era su único hijo, para que todos, como somos pecadores, podamos tener acceso a la salvación y, y Dios pueda perdonar nuestros pecados, porque el mundo vive completamente en pecado. Y solo por Jesús somos dignos de la salvación. ¿Algún consejo para sus compañeras? El consejo que les doy a mis compañeros es que sean perseverantes y que no solo se aprendan estos principios por la materia, sino que los apliquen en su vida diaria. El respeto, el de tratar a los demás como el respeto hacia nuestros compañeros y hacia nuestros docentes, porque he visto que muchos tienen esa costumbre de faltar el respeto y no es algo gracioso que me parezca a mí, y también el obedecer a nuestros padres y sobre todo leer la Biblia, que ahí vamos a encontrar todo lo que necesitamos para vivir dignamente. Muy bien, Milenka. Nada más, que tengas buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Darío Suárez. Presente, ingeniero. Darío Suárez. Ahora sí. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite por una misma trayectoria y en un mismo tiempo. Así es. ¿A qué se llama periodo? Periodo se llama al tiempo que tarda una oscilación completa. Bien. ¿A qué es igual el periodo del péndulo simple? El periodo del péndulo simple es igual a 2pi por radio de la longitud sobre la gravedad. Por raíz cuadrada. Por raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad, sí. Bien. ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke dicta que al estirar o comprimir un resorte se origina una fuerza recuperadora que es proporcional al desplazamiento y contraria al movimiento. Muy bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Cuando se origina una onda mecánica, al alterar un medio físico, sea gaseoso o líquido, al momento de que empieza una oscilación de una partícula y esta libera una energía que incita a otra partícula a también oscilar, ¿no? Sí. 3 principios éticos. 3 principios éticos. Sería de relaciones. Traten a los demás como quisieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Eso se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 12. El siguiente sería, y cuida tu mente. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Estos se encuentran en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y el otro sería el de, a ver, ¿cuál más? Un ratingo. El siguiente, el mandamiento que viene con una promesa es la siguiente: obedece y cuida a tus padres y vivirás largo tiempo. Esto se encuentra en Romanos, no es en Romanos. No, lee el libro de la ley, porque así tendrás éxito en todo lo que hagas. Esto se encuentra en Josué 1:8. Muy bien, Darío. Nada más, que tengas buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Fernando Villarroel. Presente, ingeniero. Fernando. ¿Se me escucha? Ya. Abrite la cámara de su equipo. Espere. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve. Es igual a menos la constante por el desplazamiento. Bien. ¿En qué se mide la fuerza? Se mide en Newton. ¿En qué se mide la frecuencia angular? La frecuencia angular
se mide en radianes sobre segundo. Muy bien. ¿Cuándo se llaman ondas longitudinales? Cuando las partículas se mueven en la misma dirección de la propagación de la onda. Muy bien. 3 principios éticos. El tercero, que es la clave del éxito, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo día y noche y ponlo en práctica para que así tengas éxito en todo lo que hagas. Josué capítulo 1, versículo 8. El cuarto principio, cómo ser y pensar. Y no vivan como todo el mundo, al contrario, cambien su forma de ser y pensar, así sabrán qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. Romano capítulo 12, versículo 2. Y cuida tu mente, y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. Proverbio versículo 4, no, capítulo 4, versículo 23. Muy bien. Mayra Belén, ¿qué principio le gustó más y por qué? Sería el cuarto principio, cómo ser y pensar, porque a veces las personas cambian su forma de, su personalidad, por así decirlo, por querer encajar con un grupo de personas. Cambian su mentalidad y siendo ellas conscientes de que no son así, solo lo hacen para encajar y no se expresan como ellas quisieran. Ese. Muy bien, María Belén, muy bien. Que tenga buena tarde, hasta luego. Gracias, ingeniero, hasta luego. José Fernando Jaldín. Ingeniero, Sí. me había llamado a mí y se le fue el internet. Ah, ya, más tardecito. ¿Me escucho? ¿Cómo estás, José Fernando? Todo bien, ingeniero. Qué bueno. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y por el mismo tiempo. Bien. ¿Cuándo se origina un movimiento ondulatorio? Cuando se perturba un medio físico, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Esto causa que las partículas transmitan su energía a las próximas partículas y esto ocasiona un movimiento ondulatorio. Bien. ¿Qué energías participan en el movimiento ondulatorio? Ondulatorio es energía cinética y energía potencial. Potencial. Muy bien. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton es la ley fundamental de la dinámica, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bien. 3 principios éticos. El primero, el de relaciones, que dice que traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia, que está en Mateo 7:12. El segundo, que es el deber de los hijos, que dice que el primer mandamiento viene acompañado de una promesa que es la siguiente: obedezcan y cuiden a sus padres, a su padre y a su madre, y así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra, que está en Efesios 6, del 2 al 3. Y el último, que es de la clave del éxito, que dice que nunca dejen de leer el libro de la ley. Estudienlo de día y de noche y pónganlo en práctica para tener éxito en todo lo que hagan, que está en Josué 1:8. Muy bien, José Fernando. Aprovecho para agradecerte por tu ayuda. Jóvenes, José Fernando me ayuda en el grupo SB, administrando el grupo, en el grupo G1, administrando el grupo. Así que yo no sé cómo se enteró, pero hemos hablado un día y pues gracias por tu ayuda, por mandar la información académica a todos los compañeros. Que Dios te bendiga y que tengas buena tarde. Ay, que ingeniero, a usted también, que Dios lo bendiga. Gracias. Bien, Fernando Villazuel. Presente, ingeniero. Bien, Fernando. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite con la misma trayectoria, que se repite varias veces con la misma trayectoria en el mismo tiempo. Muy bien, en el mismo tiempo. ¿A qué se llama periodo? El periodo es el tiempo que tarda un movimiento oscilatorio en ocurrir.
Muy bien. El tiempo de una oscilación. La fórmula del periodo del resorte helicoidal, ¿cómo es? P igual. No sé. 2pi por raíz de la masa sobre la constante K. ¿Cuál es la diferencia entre cinemática y dinámica? La diferencia entre cinemática y dinámica es que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos y la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que lo provocan. Bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Una onda mecánica se origina cuando se perturba un medio sólido, líquido o gaseoso. ¿Qué sucede con las partículas? Las partículas crean una onda que va empujando a las demás partículas cada vez más lejos. Y Muy eso bien. es Las partículas empiezan a oscilar y transmiten su energía a la siguiente partícula. Fernando, Kenji, 3 principios éticos. el primer principio ético de Mateo 7:12, creo. Trata a los demás como quieres que te traten. Cómo ser y pensar, no vivas como todo el mundo, al contrario, cambia de manera de ser. Y el tercero, obedece a tus padres. Muy bien. Nada más. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Sebastián Alfredo Mendoza. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, Sebastián? Alfredo. Diga, por favor, las 3 leyes del movimiento de Newton. La primera ley dice que un cuerpo no puede modificar su estado, ya sea de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, si no hay otra fuerza que modifica su estado. La segunda ley dice que la aceleración de un cuerpo va a ser proporcional a la fuerza que se aplique sobre él. Y la tercera es que toda acción tiene una reacción de igual magnitud y sentido contrario. Muy bien. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración es la variación de la velocidad en un determinado tiempo y se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Bien. ¿Cuál es la fórmula de aceleración en el movimiento oscilatorio? Aceleración igual a menos amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fuerza inicial. Muy bien. La ecuación de la onda, ¿se acuerda? Y igual. Y igual a y subíndice m, si no me equivoco, de seno de la frecuencia angular x menos la constante por el tiempo, creo, si no me equivoco. Sí, más o menos, aunque y sub m es la amplitud, el seno de k por x menos w por t. K es el número de onda y w la frecuencia angular. Sebastián, 3 principios éticos. El primer principio de relaciones: traten a los demás como quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 12. El deber de los hijos: el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Efesios capítulo 6, versículos de 2 al 3. Y cuida tu mente, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Proverbios 4, 23. Muy bien, Sebastián, nada más. Hasta luego, que tenga buena Listo. tarde. Hasta luego, ingeniero. José Daniel Quispe. Presente, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo está José Daniel Quispe? Ya. José Daniel, ¿qué es el movimiento oscilatorio?
El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite en la misma trayectoria y en un mismo tiempo. Bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Se origina cuando se perturba un medio físico, ya sea gaseoso, líquido, sólido. Las partículas que empiezan a oscilar de manera vertical o de manera horizontal, y esta transmiten su energía a las otras partículas y ya ahí es donde origina el movimiento ondulatorio. Bien. ¿Cómo se define la velocidad y en qué se mide? La velocidad es la variación de posición con respecto al tiempo y se mide metros sobre segundo. Muy bien. ¿Cómo es la ecuación de velocidad en el movimiento armónico simple? Velocidad va a ser igual a la velocidad angular, velocidad angular por la amplitud, por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Muy bien. 3 principios éticos. Uno es relaciones, dice que hay que tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados igual. Eso dice en la Biblia y está en Mateo 7:12. El segundo es deber de los hijos. El primer mandamiento, que viene acompañado de una promesa, dice lo siguiente, que hay que tratar, obedecer y honrar a nuestro padre y a nuestra madre también, para que así podamos vivir, tener una vida larga aquí en la tierra. Eso está en Efesios 6, del 2 al 3. Luego está la clave del éxito, que dice que nunca, o sea, siempre hay que leer el libro de la ley, siempre leerla, estudiarla de día y de noche y ponerla en práctica, ¿no? Para que así nos vaya bien en la vida, tengamos éxito. Y eso está en Josué 1:8. Muy bien. Nada más. José Daniel. Hasta luego. Gracias, Buenas ingeniero. tardes. Hasta luego. Rodrigo Romero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, Rodrigo? Todo ¿Cuál es la bien. diferencia entre cinemática y dinámica? Diferencia. La cinemática estudia los movimientos sin tomar en cuenta el origen. Que la cinemática no toma en cuenta la fuerza y la dinámica sí toma en cuenta. Bien. ¿Qué dice la ley de Hooke? Que cuando se una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Ya, cuando hable, no se mire usted la pantalla de su equipo, mire la cámara de su equipo. Cuando hable, mire la cámara de su equipo. Eso. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo y se mide metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula de la aceleración en el movimiento oscilatorio? Es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. ¿Cómo se clasifican las ondas mecánicas? Las ondas mecánicas se clasifican por dirección y por movimiento de las partículas. ¿Por qué se llaman ondas transversales? Las ondas transversales, las partículas se mueven de forma transversal, perpendicular con respecto a la dirección de la propagación de las ondas. Muy bien. 3 principios éticos. Relaciones, traten a los demás como quieran ser tratados, porque así nos enseña la Biblia. Está en Mateo capítulo 7, versículo 12. El deber de los hijos, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa, es la siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien
y podrán vivir muchos años en la tierra, que está en Efesios, versículos 2-3. La clave del éxito, que nunca dejes de leer el libro de la ley, estudia de día y de noche y ponlo en práctica y tendrás éxito en todo lo que hagas. Está en Josué capítulo 1, versículo 8. Bien. ¿Cuál principio más le ha motivado y por qué? La clave del éxito, porque la Biblia es el camino hacia el éxito. Gracias a Dios, bueno, podemos cumplir nuestras metas, nuestros objetivos y, eh, y eso. Muy bien, muy bien. Rodrigo, nada más. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. María Belén Tordoya. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, María? Ahora sí. ¿A qué se llama amplitud? A la distancia máxima recorrida con respecto a la posición de equilibrio. Muy bien. ¿Periodo? El periodo es la cantidad de tiempo o el tiempo que se tarda en realizarse una oscilación completa. Bien. ¿A qué es igual el periodo en el péndulo físico? El periodo en el péndulo físico es igual a P, es igual a 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia sobre la masa por la gravedad por el brazo. Bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Una onda mecánica se origina cuando se perturba un medio físico, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Esto permite que las partículas puedan adquirir un movimiento oscilatorio y puedan transmitir su energía a la siguiente partícula y así sucesivamente, y esto da origen a lo que es el movimiento ondulatorio o una onda. Bien. ¿Se acuerda la ecuación de la onda? Sí, Y es igual a la amplitud máxima por el seno del número de onda por el desplazamiento horizontal menos la frecuencia angular por el tiempo. Eso es. Perfecto. 3 principios éticos. La clave del éxito, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. El cuarto principio, cómo ser y cómo pensar, dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien su manera de ser y su manera de pensar para que así comprendan lo que es lo que Dios quiere, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ese sería Romanos 12:2. Y el primero que me gustó fue el de relaciones, que dice, traten a los demás como quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia, y ese es Mateo 7:12. Muy bien, muy bien. María Belén, ¿ha compartido con alguno de sus familiares estos principios? ¿Con cuál de ellos? Creo que sería el de la clave del éxito, porque siempre mi familia como que tratamos de incentivarnos a nunca dejar de lado lo que es la palabra de Dios, de siempre tratar de, más que todo yo siempre lo asocio ese versículo con un versículo que dice que le encomendemos a Dios nuestras obras y nuestros pensamientos van a ser afirmados, y es que todas nuestras metas, todos nuestros logros que nosotros queremos alcanzar siempre empiezan por el pensamiento. Así que en mi familia siempre tratamos de incentivarnos a cumplir, más que todo mi padre siempre como que nos incentiva a que estemos constantes en lo que es la palabra de Dios, a que cumplamos todos nuestros sueños, pero que siempre ante todo tenemos que entregárselo a Dios y ya luego al mundo. Muy bien, muy bien. Me lo saluda su padre de parte del profesor de física. Ya, Nada gracias. más. Ya, que te vaya bien, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Bien. Gerardo Julián Chambi. Gerardo Julián Chambi. Mauricio Fermín. Otra vez. Jorge. José Miguel Galvis. Presente, ingeniero.
Oh, vaya, se desconectó. Su internet, ingeniero. Se congeló su imagen. ¿Sigue conectado? Bien, ingeniero, su internet se Hola. fue. No se escuchó el Ya nombre. no se escucha bien. Muy bien. Ingeniero. Ahora, ¿qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es el movimiento que repite por la misma trayectoria al mismo tiempo. Ingeniero. Le escucho. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Ya estoy. El movimiento oscilatorio es el que se repite por la misma trayectoria y por el mismo tiempo. Bien. ¿A qué se llama periodo? Periodo al tiempo en que tarda dar una vuelta. Bien. ¿Amplitud? Amplitud a la distancia recorrida. La máxima distancia recorrida. La máxima distancia recorrida. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración se define como la velocidad variada y se define en metros sobre segundos cuadrados. La variación de velocidad. ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke es que indica de que un resorte se va comprimiendo de acuerdo a la contraria del desplazamiento y... olvidé esta parte. No, me olvidé generar esa parte. Ya. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Ya. Una onda mecánica se origina cuando se altera su estructura física, ya sea líquida, sólida, gaseosa, y empieza a esparcir sus partículas una detrás de otra. Bien. 3 principios éticos. Relaciones de que traten a los demás como quieren ser tratados, que eso nos enseña la Biblia, Mateo 7:12. Otra también, el deber de los hijos, que es el primer mandamiento que dice que obedezcamos y cuidemos a nuestros padres y madres, así nos irá bien para vivir muchos años más en la tierra, que son en Efesios 6:3, del 2 al 3, perdón. Y la clave del éxito, que nunca dejemos de leer el libro de la ley, que estudiemos día y noche y así tendremos éxito, de Josué 1:8. Muy bien. Muy bien. Nada más, que tenga buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Daniel Herrera. Daniel Herrera. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Muy bien, Daniel. Sí. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Una onda mecánica se origina al perturbar un medio físico, sea líquido o gaseoso, este adquiere adquiere un movimiento oscilatorio que sus energías, las partículas van compartiendo y cada uno y se da el movimiento ondulatorio. Muy bien. ¿Cómo se clasifican las ondas mecánicas? Las ondas mecánicas se clasifican por la dirección de propagación y el movimiento de sus partículas. Bien. ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke dice que cuando se estira o se comprime un resorte, cuando se estira o se comprime un resorte, este ejerce una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Muy bien. Diga las 3 leyes del movimiento de Newton. Ya, la primera ley es la ley de la inercia, que su fórmula es fuerza neta es igual a 0. La segunda ley es la ley de la dinámica. Y la tercera ley es la de toda acción hay una reacción. O sea, de toda acción hay una reacción. 3 principios éticos. El primero, que sería el de las relaciones, que dice: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados,
de Mateo 7:12, la segunda que dice el deber de los hijos, que dice, obedezcan a sus madres y a sus padres y cuídenlo, para así poder vivir muchos años más en la tierra. Y ese es de Efesios 2, no, el capítulo 6, versículo 2, y el tercero, que es el de la clave del éxito, dice que de la clave del éxito dice que no dejen de leer el libro de la ley y estudienlo de día y de noche y pónganlo en práctica para que así tengan éxito en todas las cosas que hagan. Muy bien, Daniel. Nada más. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Ya, buenas tardes. Juan Pablo Medina. Juan Pablo Medina. Juan Daniel Peñaranda. Presente. Buenas tardes, Inge. Juan Daniel, buenas tardes. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es un movimiento que se repite en la misma trayectoria y en el mismo periodo de tiempo. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre cinemática y dinámica? La diferencia es que ambos estudian el mismo movimiento del cuerpo, en que la cinemática estudia el movimiento del cuerpo, pero sin tomar en cuenta la fuerza que lo proporciona, y la dinámica sí se toma en cuenta la fuerza originaria. Bien. ¿Cuál es la fuerza que origina el movimiento oscilatorio en el resorte helicoidal? ¿Es el peso? No. La fuerza que origina el movimiento oscilatorio en el resorte helicoidal. Es la fuerza recuperadora menos K por X. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración se define en el cambio, es el cambio de la velocidad en un determinado tiempo y se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Bien, diga la ecuación de aceleración del movimiento armónico simple. Es menos amplitud por frecuencia angular al cuadrado por seno de la frecuencia angular por tiempo más fase inicial. Bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Una onda mecánica se origina cuando la perturbación onda va transmitiendo energía sin transportar materia. Bien. 3 principios éticos. El primer principio de relaciones, que es Mateo del capítulo 7, versículo 12, dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. El segundo principio sería de Efesios capítulo 6, versículo 23, que trata de el cuidado de los hijos. El primer mandamiento lleva con una promesa y dice que obedezca y cuiden a su padre y a su madre, y así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Y el tercer principio sería el principio de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, sería de la mente, de tarde o temprano, de todas las cosas que pasa, cuida tu mente porque ella es la fuente de la vida. ¿Dónde se encuentra? En Proverbios capítulo 4, versículo 23. Muy bien. Juan Daniel, nada más. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Araceli Rojas. Presente, ingeniero. ¿Cómo está? Ahorita prendo mi cámara. Bueno. Ya. Ahora sí. Araceli, ¿qué es el movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es es un movimiento que gira en torno a un punto de equilibrio.
Ejemplos de movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio sería la del mar, las olas del mar. La verdad no tengo idea, no me acuerdo. Diga las 3 leyes de Newton. La primera ley es la ley de la inercia, la segunda es la ley de la dinámica y la de acción-reacción. Ya. La fórmula de cada ley, ¿cómo es? La primera es de fuerza neta igual 0. La Bien. segunda, ¿cuál es la segunda? La segunda es, no me acuerdo la segunda y no sabía cómo explicarla, la verdad. Fuerza neta igual a masa por aceleración. F igual a m por a. Es la segunda. ¿Y la tercera? La tercera sería... La fórmula. F sub a, fuerza de acción, igual a menos F sub r, fuerza de reacción. Eso. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Cuando hay una perturbación de un medio físico y ya sea estado líquido, sólido o gaseoso, y esa partícula se va transmitiendo de una en otra la energía para generar una oscilación completa. Bien, 3 principios éticos. Está el de Mateo 7:12, que es trata a los demás como quiere ser tratado. Está también el de honra a tu padre y a tu madre, que ese está en Efesios 4, 6 al 7, Efesios 6 del 2 al 3. Y el de nunca dejes de leer el libro de la Biblia, para que hay que ponerlo en práctica y para que eso es la clave, eso nos ayude en todo lo que hagamos, que eso está en... Muy bien, muy bien. Nada más. Araceli, que tengas buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Bien, bien, bien. Alessandro Torres. Alessandro Torres. Kenia Vilca. Ahorita, ingeniero. Kenia. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Active el auricular. Pero ya, como dije que el movimiento oscilatorio es cuando se repite la misma trayectoria y el mismo tiempo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una oscilación completa. Bien. ¿A qué es igual la fórmula del periodo en el péndulo simple? El periodo es igual a 2pi raíz de longitud sobre gravedad. Muy bien. ¿Qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke dice que al comprimir un resorte se origina una fuerza recuperatoria y opuesta al... y al desplazamiento y opuesta al movimiento y que siempre cuando sobrepasamos los límites elásticos, como por ejemplo, como que fuerza igual a menos K por X. Muy bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica?
Una onda mecánica se origina cuando se perturba un movimiento físico, sólido, líquido, gaseoso, en la cual crea un movimiento oscilatorio y que va transmitiendo su energía hasta llegar al punto de crear el movimiento ondulatorio. Muy bien. Diga 3 principios éticos. En los principios éticos está la relación, trata a los demás como quiere ser tratado, porque eso nos enseña la Biblia, Mateo 7:12. El segundo es deber de los hijos. El primer mandamiento, que va acompañado de una promesa, es el siguiente: obedezca y cuida a sus padres y a sus madres, y así les irá bien en mucho tiempo, años en la tierra. Efesios 6, 2 al 3. Y el tercero es la clave del éxito, que nunca dejes de leer la Biblia o iría leer el libro de la ley, y estudia de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Se encuentra en Josué 1 al 8. Muy bien, Kenia. Nada más, que tenga una buena tarde. Muchas Hasta gracias. luego. Yoseline Villegas. Buen día, buenas tardes, ingeniero. Buen día, buenas tardes. ¿Cómo te va, Yoseline? Todo bien, todo correcto. Se nota, está muy contenta. Sí. ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Movimiento oscilatorio es un movimiento que pasa por la misma trayectoria en el mismo tiempo. Muy bien, y está muy bien el ejemplo. Gracias. ¿Cuál es la diferencia entre cinemática y dinámica? La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta la fuerza que lo provoca, y la dinámica estudia lo mismo, pero sin, tomando la cuenta la fuerza que lo provoca. Eso. Muy bien. ¿Cómo se define la aceleración y en qué se mide? La aceleración es la variación de la velocidad y se mide en metros sobre segundo cuadrado. Bien. La fórmula de la aceleración en el movimiento armónico simple sería menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el seno de la frecuencia angular por tiempo más la fase inicial. Bien. ¿Qué energías participan en el movimiento oscilatorio? Energía cinética y energía potencial. Bien. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Cuando se perturba un medio físico, ya sea líquido, gaseoso, física, todo, pasa sus partículas a hacer movimiento oscilatorio y comparte su energía con las demás partículas. Muy bien. Pensé que me ibas a mostrar una cuerda que esté ondeando. También tenía eso, me puse nerviosa. Pero ya puedes hacerlo. Haga así. Muy bien. 3 principios éticos. Ya, uno sería relaciones. Trate como quiera ser tratado, porque eso nos enseña la Biblia. Mateo 7:12. Y cuida tu mente. Sobre todo cuida tu mente, porque en ella está la fuente de la vida. Y por último, el primer mandamiento que viene acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a sus padres, y así les irá bien en toda la vida. Muy bien. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Jocelyn. Jocelyn. Sí, tiene todo el abecedario cuando se escribe. No me gusta mucho. Ya, Jocelyn. Bueno, bien, Jocelyn. Dime, ¿has planificado algo de tu vida? ¿Qué piensas hacer de aquí a 5 años, 10, 15 y 20 años? Claro, A ver, claro cuéntanos un que poquito. se da también. Si es que se cumplen los lapsos de tiempo que le he dado, los parámetros, pienso estudiar 3 carreras. Esta de acá, ingeniería informática, medicina y también idiomas. O sea, esos 3 idiomas, 3 carreras son las que quiero estudiar.
claro, si es que me da el tiempo. Y por último, si no se da, voy a ser mochilera. Viajar por todos los países con el dinero que así recaude con mi primera carrera. Bien, ¿y por qué quieres estudiar 3 carreras? ¿Cómo? ¿Por qué 3 carreras? Medicina. Por conocimiento propio, más que todo. Quiero conocer muchas cosas y todo tipo de áreas. Claro, por ejemplo, ¿dijiste también idiomas o inglés? Sí, idioma. Ya, bueno, estás en informática, es una buena carrera, creo, informática. Inglés puedes estudiarlo ya mismo, simultáneamente inglés. Y claro, simplemente una sugerencia mía, la decisión es tuya. En lugar de estudiar 3 carreras, estudia una maestría o 2 maestrías y un doctorado, porque, digamos, claro, estás haciendo una licenciatura y luego te bajas otra licenciatura, te bajas y otra licenciatura. En cambio, inglés puedes hacerlo paralelamente con tu carrera de informática. Eso es fácil, es posible. Y luego apuntar a unas maestrías en lo que se va a ampliar tu panorama, tu visión. Y hay pues 500 maestrías por hacer y otros 500 doctorados, ¿no? Entonces, bien, me parece muy bien. Aprovecho para agradecerte porque Jocelyn es la que nos ayuda administrando el grupo SB. Muchas gracias por tu ayuda. Yo no sé por qué. Bueno, a ver un poco ya sé por qué quisiste ser siempre ayudante y fue interesante porque con los demás nos hemos visto personalmente, excepto contigo, pero bueno, algún día nos veremos personalmente y pues nos hablaremos. En los exámenes. Cuando sí hay presencial, porque si las condiciones no están dadas, el examen de problemas también va a ser virtual. Bien, gracias Jocelyn, que tengas buena tarde y que mantengas esa sonrisa con la que hablas. De todos que he tomado ha sido la más sonrisa y eso es contagioso. Dios te bendiga, nada más. Hasta luego. Ya, gracias. Claro, hasta luego. Muy bien, muy bien, muy bien. Jóvenes, vamos a continuar el día viernes en el horario de clases. Me faltan varios. Ya se compuso el tema del internet de la universidad porque estuvo un poco detenido un par de días. Tengo las listas oficiales de todos los grupos. Son 35 inscritos en el F1 y 52 en el SB. Están todos en la lista, así que voy a llamar a todos. Si no tienen alguna pregunta, quedamos aquí y nos vemos el día viernes. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Inge, nos vemos el viernes. Inge, ¿va a mandar la lista de los que faltan? No mandar, yo la tengo la lista. Es más, también he sacado una lista del CPD y aparte yo hoy he abierto ya porque no había, o sea, no se podía entrar como docentes al perfil de la universidad. Ya se puede entrar, lo he probado hace una hora, a las 2 menos cuarto. Entonces, el día viernes sí o sí van a dar todos los que faltan. Me faltan muy pocos. Sánchez y compañía, Marcelo, me falta el tuyo y unos cuantos más, pero sí o sí van a dar el viernes porque me faltan muy poquitos. Bien, ingeniero, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Disculpe, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que tenga buena tarde. Adiós. Que tenga buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Ingeniero, muchas gracias.